¿Quién inventó la música? ¿Dios o el hombre? Y si es así, ¿cómo, cuándo y dónde surgió? Bienvenidos al quinto capítulo del podcast No sé, dígame usted. Este capítulo llega a ustedes gracias a origiyami.com. Publica, conecta y monetiza. Antes de iniciar este viaje maravilloso por la historia de la música, debemos tener claro que es prácticamente imposible establecer cuándo, cómo y dónde surge la música. Miren, uno de los documentos más antiguos que hace referencia a la música corresponde a un hombre sentado tocando la lira. Esto se encontró en Persia y posee 2000 años de existencia, más de 2000 años de existencia. La palabra música deriva de Musa y Apolo, en la mitología griega, era el guardián de las musas y fue el dios de la música. ¿Ok? Entonces, el instrumento ceremonial griego era la lira y Apolo era quien la tocaba. Se supone, pues que el hombre primitivo genera los primeros sonidos a partir de la imitación. ¿La imitación de qué? De aquellos sonidos que provenían de la naturaleza, como el canto de los pájaros, el sonido del viento, etc. Se da por sentado entonces que el origen de la música se da en paralelo con la formación de los primeros fonemas, que repetidos generan ritmos, como también el uso de algunos implementos de la caza, ¿sí? De la cacería, como las cerbatanas, de donde podrían haber derivado la construcción de las primeras flautas o el arco, que está emparentado con los instrumentos de cuerda, o el uso de conchas marinas y troncos como instrumentos de comunicación. Lo que sí es seguro es que desde el principio de los tiempos, todas las civilizaciones tenían la música como un medio de comunicación, de invocación a sus dioses, de tal manera que no existe ninguna mitología o prácticamente ninguna en la que no haga acto de presencia la música. ¿Listo? Entonces iniciemos este viaje a partir del año 313, siglo IV, Edad Media, cuando el Edicto de Milán instaura al cristianismo como religión oficial como consecuencia de los acuerdos entre el rey Constantino y Licinio, emperador de Oriente. Con esto se da la libertad de cultos. Para el año 380, el edicto de Tesalónica del emperador romano Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Luego, en el siglo V, para el año 476, cae el Imperio Romano. El imperio desaparece como entidad política el 4 de septiembre del año 476. Luego pasamos al siglo VI, que esto es una fecha muy importante, entre los años 590 y 604 aparece San Gregorio Magno. El Papa Gregorio I, más conocido como el Grande, recopila y codifica la música a ser utilizada en la liturgia de la Iglesia Católica y hace el antifonario de los cantos gregorianos. Él en la Iglesia es venerado como San Gregorio Magno. ¿Y por qué le decían Magno? Esto por sus importantes escritos teológicos, ¿sí? Él aportó mucho a la teología de la Iglesia, etc. Entonces, él es el 64º Papa de la Iglesia Católica. Fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Luego entramos al siglo VII, que es el siglo del mahometanismo. En el año 630, el ejército de Mahoma reconquista la ciudad de la Meca. En el año 632 muere Mahoma. Entramos al siglo VIII. En el 711, los musulmanes invaden España. Entre los años 768 y 814, el reinado de Carlos I el Grande, también llamado Carlomagno, crea una fama junto con sus caballeros de la corte y da origen a una serie de leyendas y mitos, muchos de los cuales se recogieron en poemas épicos y libros de caballería tanto en Alemania como en Francia, España, Italia y Portugal. Para el siglo IX, Carlomagno ya había conseguido reunir gran parte de Europa bajo su dominio, y él, para unificar y fortalecer su imperio, decidió ejecutar una reforma en la educación. El que estuvo a cargo de eso fue el monje inglés Alcuino, el cual elaboró un proyecto de desarrollo escolar
que buscó revivir el saber clásico, estableciendo los programas de estudio a partir de las 7 artes liberales, el trivium o enseñanza literaria que comprende la gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium o enseñanza científica que incluía la aritmética, geometría, astronomía y la música. A partir del año 787 se promulgaron decretos que recomendaban en todo el imperio la restauración de las antiguas escuelas y la fundación de otras nuevas. Institucionalmente, esas escuelas podían ser monacales, es decir, que están bajo las responsabilidades de los monasterios, las catedrales, que estaban junto a las sedes de los obispados, a los municipales, bajo el auspicio de los ayuntamientos, etcétera. Todas estas medidas tendrían sus efectos más significativos solo algunos siglos más tarde. La enseñanza de la dialéctica o lógica fue haciendo renacer el interés por la indagación especulativa. De esa semilla surgiría la filosofía cristiana de la escolástica. Muy bien, ese más o menos es el bosquejo, el contexto que se vivía en aquella época. Ahora vamos a hablar sobre las formas en la música medieval. El canto gregoriano. ¿Qué es el canto gregoriano? El canto gregoriano es la música religiosa de los cristianos. Obtiene este nombre en honor al Papa Gregorio I, ya estamos hablando de él, San Gregorio Magno, quien comienza una reforma de la liturgia romana y también recopila y ordena todas las melodías religiosas existentes hasta entonces, pues para darle una configuración más sencilla o llana. El canto gregoriano cuenta con varias características. La primera, que el canto litúrgico es la música oficial de la Iglesia romana. Hasta el día de hoy sigue siendo el canto gregoriano la música oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es un canto monódico. ¿Y qué significa que sea monódico? Es decir, que es de una sola melodía. Su letra está en la lengua oficial eclesiástica, que es el latín. El ritmo no tiene una pulsación predeterminada, ya que los acentos rítmicos son los naturales del texto. Es decir, no hay un tempo, ¿sí? No hay un tempo, es ad libitum. El acento musical lo dan las palabras. Pa, pa, ¿sí? Entonces, pa, pa, sí, más o menos para que tengan una idea. El canto gregoriano se canta a capela. Su sistema musical es de 8 modos gregorianos o eclesiásticos, y estos provienen de los modos griegos, lidio, mixolidio, eólico, ¿sí? Todos esos. En su interpretación solo pueden intervenir las voces masculinas. Su finalidad es destacar más la oración y su origen está en los primeros cristianos. Es la música del románico. ¿Listo? Esas son una de las principales características que tiene el canto gregoriano. El escenario del canto gregoriano nació, ¿sí? El canto gregoriano nació para ser interpretado dentro de la liturgia de la iglesia. Por lo tanto, la liturgia es su escenario natural. ¿Listo? Entonces, el canto gregoriano tiene distintas vertientes, por decirlo así, o variantes. Y entre esas o formas de cantar está la misa, que es la celebración de la Eucaristía, y existen 2 grupos principales de piezas. La primera es el ordinario, que está compuesto por textos que se repiten en todas las misas. El Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, el Credo, el Sanctus y Benedictus y el Agnus Dei. Listo, es el Ten Piedad, el Gloria, la profesión de fe, el Santo y el Cordero de Dios actualmente, ¿no? El propio, que está constituido por piezas que se cantan según el tiempo litúrgico o según la fiesta que se celebra. Está el introito, que es el canto de entrada para iniciar la celebración, el gradual, aleluya o tracto, que es después de las lecturas, el ofertorio para acompañar la procesión de las ofrendas y la comunión. Además de estos 2 grupos de piezas, también existen otros que se cantan como recitativos con algunas inflexiones, ¿sí? ¿Qué son las inflexiones? Son los cambios de tono o acento en la voz, tales como son las oraciones, las lecturas, el prefacio y la oración eucarística del Padre Nuestro. Eran piezas que por su sencillez podían ser ejecutadas por el celebrante o por personas que no requerían de especiales habilidades para el canto, ¿sí? O sea, cualquiera lo podía cantar.
Luego tenemos lo que es el oficio divino. En los monasterios, los monjes hacían una pausa en sus labores y se reunían regularmente a determinadas horas del día para hacer su oración. Es lo que nosotros conocemos como la liturgia de las horas. Tenemos los maitines, que es la plegaria de vigilia, los laudes, que es la plegaria de la mañana, la prima, la tercia, que es a las 9 de la mañana, la sexta a las 12 del mediodía, la nona a las 3 p.m., las vísperas a las 6 p.m. y las completas, que es antes de ir al descanso, eso ya es por la noche. El repertorio de los cantos para el oficio divino consta de el canto de los salmos, los simples recitativos de lecturas y oraciones, recordemos que lo pueden hacer casi que cualquiera, las antífonas de invitatorio, los himnos, antífonas cantadas antes y después de los salmos, responsorios, Te Deum, el canto del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los himnos que son el Benedictus, Magnifica y el Nunc Dimittis. Otros cantos serían el Tropos, que son textos intercalados a plegarias oficiales, algunas melodías adornadas con variados melismas que se añadieron al Aleluya. También se cantaba o se canta las secuencias, que es la secuencia de Pascua, la secuencia de Pentecostés, bueno, todas esas. Los cantos procesionales, como la procesión de Ramos, procesión al sepulcro, procesión con el Santísimo Sacramento, etcétera. Los modos gregorianos son el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el hipodórico, hipofrigio, hipolidio y el hipomixolidio, ¿sí? Esos son los 8 modos gregorianos que se tienen. Recordemos que derivan de los modos griegos. Entonces podemos decir que la música medieval es toda la música europea compuesta desde el año 476, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, ya que también se le considera como propia del Renacimiento, y que la única música medieval que fue escrita es la ligada a la Iglesia y a las instituciones eclesiásticas, como los monasterios, y en menor medida la profana, que fue creada en los círculos aristocráticos. Estas tradiciones manuscritas solo reflejan marginalmente la música popular de aquella era. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que se clasifica la música, ¿sí? La música, entonces, desde sus inicios en la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, que era el canto de la sinagoga, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluida su teoría musical y su filosofía. Entonces, la historiografía musical medieval suele clasificar la música en 3 grandes repertorios, que es la monodia religiosa, la música profana o música de trovadores y la polifonía. Entonces, la monodia religiosa, también denominada canto gregoriano, es el repertorio medieval más antiguo y extenso e incluye la gran mayoría de música litúrgica cristiana de la época que se conserva. Es música estrictamente vocal, de ritmo libre, texto latino y escrita a una sola voz. La música profana o de trovadores es también monódica y vocal, pero fue creada en ambientes aristocráticos y con textos en lengua vernácula. Sus autores son los llamados trovadores, ¿sí? Y su temática suele ser amorosa y su escritura es semejante a la del canto gregoriano. Era interpretada con acompañamiento instrumental y compás definido. Entonces ya tenemos 2 grandes diferencias. La primera, la del idioma, y la segunda en la del ritmo, ¿sí? Luego tenemos la polifonía, que es música escrita a varias voces y que surge por evolución de los anteriores durante la Baja Edad Media, primero en el ámbito religioso y posteriormente también en el profano. La dureza de las condiciones de vida y el monopolio de la cultura escrita, o sea, de todo lo que pasaba en aquella época, pues explican que las fuentes musicales escritas, que nos han llegado de la Edad Media sean muy escasas, ¿sí? Porque para no decir que son inexistentes, ya que durante los primeros siglos y exclusivamente eran religiosas hasta finales del siglo XI. La función esencial de la música era la alabanza divina y la supremacía cultural de la Iglesia.
especialmente de las abadías. Esto estaba garantizada por el nivel de alfabetización y por el apoyo del poder político. El gran punto de inflexión de la Edad Media es la caída de los carolingios, que coincide con el alba de la nueva cultura. Es el tiempo en que la música culta occidental sucede a las tradiciones musicales antiguas. Tras siglos de olvido, la música de la Edad Media sería redescubierta y estudiada a fondo a partir de mediados del siglo XIX. ¿Ok? Hasta aquí este quinto capítulo del podcast. No sé, dígame usted, seguiremos con nuestro viaje a través de la historia de la música en los siguientes capítulos, ¿sí? Vamos a tener invitados especiales, vamos a estar hablando sobre estos temas que son bastante interesantes. Recuerden darle like en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, seguirnos en Urigi. Y pues nada, seguimos haciendo música y mucho más. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. No sé, dígame usted.